Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pensamiento lateral, así como sus características, sus componentes, elementos, entre otras cosas. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero que nada, vamos a hablar sobre el concepto de pensamiento lateral. Se conoce como pensamiento lateral o en inglés como lateral thinking a la forma de razonamiento mental que permite la resolución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas. Este término fue acuñado por el autor Edward de Bono en su libro New Think, que fue publicado en 1967. Bueno, básicamente el pensamiento lateral es una forma específica de organizar a los procesos de pensamiento que buscan una solución mediante estrategias o algoritmos que normalmente serían ignorados por un pensamiento lógico. En el pensamiento lateral va a existir siempre una idea central que viene siendo la siguiente. Al evaluar un problema va a existir una tendencia a seguir con un patrón natural o habitual de pensamiento, lo cual esto va a limitar las soluciones posibles. Entonces, con el pensamiento lateral sería posible romper con este patrón rígido. Así va a permitir obtener ideas mucho más creativas e innovadoras para representar todos estos caminos alternativos o desacostumbrados que nosotros solemos pensar que a veces ya no hay otra solución, pero en realidad si vemos desde otra perspectiva podemos encontrar muchas otras soluciones creativas. La importancia del pensamiento lateral radica en que es una forma de pensamiento innovadora, además de flexible, que no solamente ayuda a la fluidez de las ideas, sino que también entrena al sujeto para que no se estanque en una sola probabilidad, ya que como bien sabemos que existen infinitas posibilidades y soluciones que fácilmente podemos pasar por alto si es que no nos concentramos en una sola cosa. Ahora bien, una de las mayores características del pensamiento lateral es que este pensamiento surge de la idea de introducir una perspicacia, creatividad y sobre todo un ingenio en la elaboración de nuestros pensamientos. En resumen, el pensamiento lateral busca crear nuevos enfoques a las soluciones que podemos dar a ciertos problemas, ya que como bien se ha mencionado, nuestro pensamiento lógico a veces nos hace pensar solamente en una sola posibilidad o solución que sería la más lógica, por así decirlo, cuando en realidad no pensamos en que hay millones de soluciones que también podemos implementar. Y lo que el pensamiento lateral busca es que nosotros desarrollemos por esa parte nuestro pensamiento creativo e imaginemos más soluciones. Ahora hablaremos sobre los elementos que componen al pensamiento lateral. Como primer elemento tenemos a la comprobación de suposiciones. Esta nos dice que cuando se piensa de una manera simple y sin hacer diversas hipótesis sobre la pregunta en cuestión, es posible que no se encuentre la solución adecuada. Por esto, tenemos que tener una mente abierta, ya que de esta manera podemos enfrentar cada nuevo problema que se presente. El siguiente elemento es hacer las preguntas correctas en el momento oportuno. Lo más importante en el pensamiento lateral es saber qué preguntas van a formularse. Cuando se utiliza este método para resolver, se debe comenzar haciendo las preguntas generales para enmarcar adecuadamente el problema. Posteriormente,
se deben examinar los datos conocidos con preguntas más específicas, sometiendo así a examen las hipótesis más obvias, hasta alcanzar una visión alternativa cercana a la solución. Tenemos también a la creatividad. La imaginación viene siendo otra herramienta clave del pensamiento lateral o creativo. Así que la costumbre de ver los problemas siempre desde un mismo enfoque no siempre ayuda a resolverlos. Se trata entonces de enfocarlos creativamente desde otro ángulo. Y para esto la perspectiva lateral será más efectiva a la hora de resolver cuestiones aparentemente no convencionales. Por último tenemos al pensamiento lógico. Para lograr un pensamiento lateral bien desarrollado, es requisito refinar el análisis de modo lógico, la deducción y la disciplina del razonamiento, ya que sin estos elementos, nuestro pensamiento lateral sería un pensamiento anhelante que solo limita a extraer ideas excéntricas. Algunos métodos del pensamiento lateral son las provocaciones, la palabra aleatoria, el escape, piedra en el camino. También tenemos a las analogías y al método de inversión. Bueno, como es de esperarse en todo, el pensamiento lateral también tiene sus ventajas y sus desventajas, que a continuación vamos a estar presentando. Como primera ventaja tenemos que el pensamiento lateral tiene mucho en común con la creatividad. La segunda ventaja nos habla de que el pensamiento lateral permite una investigación del concepto primario original, así como una comprobación de la corrección de cualquier conclusión. La tercera ventaja nos habla de que el pensamiento lateral aumenta la eficacia del pensamiento vertical al ofrecerle nuevas ideas para su elaboración lógica. La cuarta ventaja menciona que el pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento vertical, ya que ambos son necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente. La quinta y última ventaja nos dice que el pensamiento lateral es la reestructuración, o sea, la perspicacia de modelos y la creación de otros nuevos, que se refiere a la creatividad. Algunas de las desventajas son que el pensamiento lateral inspira cierta desconfianza, ya que en esta actitud se ignora el mecanismo de la perspicacia y la subordinación de la información a los modelos ya establecidos. Otra muy importante es que el pensamiento lateral se basa en las características del mecanismo de manipulación de la información de la mente. Para finalizar nuestro tema sobre el pensamiento lateral, vamos a hablar sobre unos ejemplos prácticos para que quede mejor comprendido esta información. El primer ejemplo nos dice que una tarde iban corriendo dos amigos en una pista con piedras filosas. Y de repente uno se tropieza y cae de rodillas, pero no tiene ningún rasguño. ¿Cómo es posible esto? Bueno, básicamente nuestro pensamiento lógico nos diría que tal vez el muchacho no cayó en la parte donde había piedras filosas. Pero un pensamiento lateral podría ser que el muchacho traía rodilleras y por este motivo no tiene ningún rasguño. Ejemplo número 2. Un día se reunieron 6 hermanos y uno de ellos llevaba una cesta con panes. Entonces hay 6 panes en la cesta. 6 personas toman cada una un pan, pero aún queda un pan en la cesta. ¿Cómo es posible que aún queda un pan en la cesta? Bueno, pues la respuesta es que el que se quedó con el último pan también se quedó con la cesta y no lo sacó. Por último, el ejemplo número 3.
Durante una fiesta en una alberca avientan a una persona que no sabe nadar en el agua. Sin embargo, esta permanece en la alberca sin asustarse y tampoco se ahogó. ¿Cómo es que sí pudo nadar? Algunas de las respuestas del pensamiento lateral pueden ser que 1. Había una persona que la estaba esperando adentro de la alberca y 2. Puede que trajera flotadores.